Perlas del libro de Hechos de los Apóstoles. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los santos. Daniel capítulo 9 versículos 24 hasta el 27 nos hablan acerca de las 70 semanas determinadas para el pueblo judío. Se inició el cómputo de las 70 semanas en el 457 a.C. El 27 después de Cristo, Jesús es bautizado. El 31, a la mitad de la semana, Jesús es crucificado, y el año 34 se cumplen las 70 semanas. Y ese cumplimiento marca su final con el acontecimiento de la muerte por apedreamiento de Esteban. Gracias te damos, Dios, porque nos permites ingresar al estudio de las perlas del capítulo 8 del libro de Hechos. Dirígenos, Padre, a lo largo de este estudio, haznos entender tu palabra y sobre todo, permítenos descubrir las perlas para nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. Continuamos nuestro estudio del libro de Hechos. Hoy vamos a ingresar al capítulo 8. La iglesia empieza a ser perseguida. La muerte de Esteban marcó el final de las 70 semanas determinadas para el pueblo judío. Ingresemos al versículo 1. Dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución. El apedreamiento de Esteban señaló el comienzo de una persecución organizada en contra de la iglesia. Después de haber llegado hasta el punto de matar a Esteban, los dirigentes judíos dieron rienda suelta a su ira contra todos los cristianos. Lo anunciado por Jesús, que vendrían tiempos de persecución para su iglesia, se estaba cumpliendo. El año 34, que es la fecha señalada en la cual fue apedreado Esteban, marcó el final de las 70 semanas. Israel ya no era más el pueblo exclusivo para proclamar el mensaje. Ahora, la iglesia de Dios se levantaba como una iglesia universal, como la suma de judíos creyentes y gentiles creyentes. Ese es el origen de la iglesia cristiana. No es como aquellos sostienen. Por ejemplo, los católicos dicen que ellos empiezan a partir de allí. Tal aseveración no es cierta, porque la iglesia se mantiene pura. Cero ídolos, nada de veneraciones ni adoración a santos, nada por el estilo. Nada. Recuerden que la profecía de las 70 semanas decía: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Desde que Jesús murió, ya no había necesidad de seguir con los sacrificios. Ya todos los servicios del santuario habían llegado a su fin. Pero el pueblo judío continuaba con dichas prácticas. En aquel día hubo una gran persecución. La iglesia fue perseguida una vez más por las autoridades judías, como ya lo había sido en una escala menor después de la curación del cojo. Hechos 4, 1 al 7. La persecución no es extraño.
para los cristianos. Recuerda, vivimos en medio de un gran conflicto. Estamos en medio del conflicto cósmico entre Cristo y Satanás. Y Satanás hará todo, como dice Pedro, como león rugiente, buscará a quien devorar. Y la persecución es uno de los instrumentos de Satanás para hacer retroceder a la gente. Una persecución grande contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Todos fueron esparcidos, los diáconos, los 5,000 del cual se nos menciona en los versículos anteriores, salvo los apóstoles. Hay 3 posiciones en relación a esto de salvo los apóstoles. Uno, se dice que los 12 habían aprendido de su maestro que el asalariado huye porque es asalariado, Juan 10:13, y se negaban a abandonar sus responsabilidades. La segunda postura es que los 12 deseaban permanecer en Jerusalén a pesar de toda la persecución, porque esa ciudad era considerada como el centro de las actividades de los cristianos y los fugitivos debían buscar allí consejo. Y la tercera posición, para explicar por qué los apóstoles no huyeron de Jerusalén, esta persecución parece haberse dirigido especialmente contra aquellos que, como Esteban, enseñaban que las costumbres a las cuales los fariseos daban tanta importancia eran transitorias, habían dejado de ser. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. ¿Se dan cuenta? Cuando Juan el Bautista murió decapitado por Herodes, sus discípulos fueron a enterrar su cuerpo. Cuando Esteban muere apedreado, hay hombres piadosos que fueron a enterrar su cuerpo, pero cuando Jesús fue muerto, no había los apóstoles, no habían los discípulos, no habían. Se levantaron ahora los discípulos que hasta entonces se mantenían en la sombra, José de Arimatea y Nicodemo. Hombres piadosos, siempre habrá hombres piadosos, valientes, que irán en rescate de sus seres queridos. Y Esteban tiene su sepultura. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Saulo, que más tarde se convertiría en Pablo. Prestemos atención a los orígenes, como el libro de Hechos menciona a Saulo. Saulo estaba presente cuando apedrearon a Esteban. Y ahora dice que Saulo asolaba a la iglesia. Más tarde Saulo o Pablo confiesa que él hizo todo eso porque sentía celo por la casa de Dios, porque él consideraba que era su deber hacer volver, hacer renegar de su fe a aquellos que se estaban alejando de la iglesia. Saulo consideraba que la iglesia era el pueblo judío. Ignoraba el cumplimiento de las profecías. Más tarde en sus cartas, él escribe mucho acerca de por qué ya las fiestas ceremoniales habían dejado de ser. ¿Y de qué manera perseguía? Dice, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Saulo era un hombre realmente, podríamos llamar así, como el brazo armado de los fariseos. Era el ejecutor, y qué bien ejecutaba su misión. A cuánta gente encarceló, a cuánta gente condenó a prisión. De los versículos 4 en adelante, nos encontramos con la predicación del Evangelio
en Samaria. ¿Les resulta familiar Samaria? ¿Recuerdan a Jesús y la samaritana? ¿Recuerdan cuando Juan 4 dice que a Jesús le era necesario pasar por Samaria? Y que tras el encuentro con la samaritana va y cuenta que había encontrado al Cristo, y estos le piden que Jesús se quede 2 días. Y ellos creyeron y llegaron a la conclusión de que Jesús era el Salvador del mundo, el Cristo. Ahora nos encontramos con el Evangelio siendo predicado en Samaria, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Es interesante esta forma de huir. No escapan, no se van a la clandestinidad, no se esconden, no están escapando simplemente porque quieren y olvidaron su misión. Escapan porque con seguridad que más de uno entendió cuál era su misión. Y mientras iban buscando lugares donde quedarse, ellos iban predicando el Evangelio. Esto nos habla de que no era el miedo el que los hacía huir, porque cuando la gente tiene miedo, pierde de vista la razón de ser, su misión. Y estos hombres anunciaban el Evangelio. Por eso Pablo escribe más tarde: hay que hacer obra de evangelista, hay que cumplir nuestro ministerio, hay que anunciar a tiempo y fuera de tiempo. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Este Felipe no puede referirse al Felipe apóstol, pues como hemos visto en el versículo 1, se dice específicamente que los apóstoles permanecieron en Jerusalén. Este Felipe debe ser el diácono, a quien se lo había escogido para servir a la iglesia, a la comunidad, puesto que tuvo una parte importante en estos primeros esfuerzos de la evangelización. Se le conoció después como Felipe el Evangelista, Hechos 21:8. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. ¿Dónde estaba Felipe? Estaba predicando en Samaria. ¿Cuál era la reacción de la gente? Prestaba atención. Estaban interesados en escuchar el mensaje. Con seguridad que los vecinos de la samaritana también ya habían preparado el terreno para la llegada de estos discípulos de Cristo. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. La gente estaba contenta de escuchar el mensaje. Estos discípulos tenían poder. Habían sido investidos con poder del Espíritu Santo y hacían muchos milagros, hacían muchas señales. Y había gozo de esta ciudad. Este gozo de la ciudad de Samaria muestra cuán favorablemente fue recibido la obra de los mensajeros cristianos. ¿Se dan cuenta por qué Juan 4 dice que le era necesario a Jesús pasar por Samaria? Él estaba preparando un pueblo para cuando venga el mensaje anunciado por los discípulos. Pero había un hombre llamado Simón. Miren, ¿quién es este Simón? Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Según Justino Mártir, ¿no? Este Simón comúnmente es llamado Simón el Mago. Nació en Gito, aldea de Samaria. Relatos posteriores de los tiempos de los padres de la iglesia lo describen como un constante enemigo de Pedro, a quien siguió a Roma para oponerse a su enseñanza. Estas leyendas carecen de autoridad, pero ahora
veamos qué nos dice propiamente Hechos sobre este Simón, que era un hombre que practicaba la magia. Y miren lo que dice: engañaba a la gente, haciéndose pasar por un grande. La magia, como tal, las brujerías y tantas otras rituales satánicos que se practican son esas. No tienen la venia del Señor, han sido prohibidos desde los tiempos de Moisés. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. ¿A quién oían todos? Sus engaños habían logrado mucho éxito, porque todo tipo de gente creía en él. Jesús advirtió que se levantarían personas que harían grandes señales y prodigios para engañar. Mateo 24:24. Este es el gran poder de Dios, decía la gente. Según el griego, el pronombre este solo puede representar a Simón, refiriéndose a Simón el mago. Irineo, obispo de Lyon, dice que era glorificado por muchos como si fuera un dios. En una palabra, se hacía pasar como el más elevado de todos los poderes. Simón. En la oscuridad, Satanás reina. En la oscuridad, Satanás engaña y le es fácil engañar. Este hombre que practicaba todo esto engañaba a la gente. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. ¿Cuánta gente cree en las artes mágicas? ¿Cuánta gente cree en los médiums? ¿Cuánta gente recurre a los invocadores? Porque según ellos, estos invocadores, estos médiums, pueden ponerlos en contacto con sus seres creídos, con sus seres fallecidos. Había engañado. Pero cuando creyeron a Felipe, ¿no? Como les decía hace un momento, cuando la luz está ausente, las tinieblas reinan. Pero ahora llegó a Samaria el mensaje. Y cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Mucha gente empezó a aceptar el evangelio, porque estos discípulos hacían grandes señales. Bautismos en Samaria. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Este mago, este engañador, se bautizó. Aparentemente creyó el mensaje que predicaban los discípulos y decidió bautizarse. Hay mucha gente que, como este Simón el mago, entra a la iglesia, se bautizan, pero su finalidad no es encontrar a Dios, no es adorar a Dios, sino que su finalidad es sacarle provecho al cristianismo. ¿Cuánta gente se vale del cristianismo para hacer riqueza? Y este hombre estaba, dice, siempre con Felipe. Aparentemente se había convertido en un buen cristiano. Aparentemente este mago ya no lo era más. Ahora era un discípulo del Señor y estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y milagros que hacían, estaba atónito, porque él sabía que esas señales sí eran verdaderas. Las señales y milagros que él decía hacer eran un engaño. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Escucharon, el mensaje está creciendo. Y miren, ahora ya no encontramos esa enemistad entre samaritanos y judíos. Ya no se menciona esa enemistad.
Ahora encontramos a los discípulos judíos predicando el evangelio y los samaritanos escuchando. Ahora Pedro y Juan van a los samaritanos. No encontramos aquí ningún pero. Y son enviados allí. Cuando la iglesia crece, los líderes deben conocer ese pueblo y debían suplir las necesidades que tenían. Habían recibido a Dios, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Aquí hay una revelación muy interesante a tomar en cuenta. Este es el primer acto de los 12 o de los 2 apóstoles. No concedieron el Espíritu Santo a los creyentes samaritanos recientemente bautizados, sino que imploraron al Señor que les concediera el Espíritu como resultado de su bautismo y como evidencia de que habían sido aceptados por Dios. Fueron bautizados, pero no recibieron el Espíritu Santo. ¿Cómo entendemos esto? Los discípulos fueron bautizados, pero ellos simplemente se bautizaron en agua. De la misma manera, hoy en día hay mucha gente que desciende a las aguas y son bautizados solo con agua. No son bautizados con el poder del Espíritu Santo. Será necesario que alguien, un líder, un dirigente, un pastor, ore por estas personas para que reciban el Espíritu Santo. Recuerden que Pedro, cuando predica, Hechos 2:38, dice: arrepiéntanse, ¿no? Para que les sean perdonados sus pecados y reciban el Espíritu Santo. Por alguna razón ellos no habían recibido el Espíritu Santo, pero ahora, cuando vinieron Pedro y Juan, oraron por ellos, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Esta declaración es grande. Solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Felipe los había bautizado con agua, pero no recibieron los dones del Espíritu hasta que llegaron Pedro y Juan. ¿Qué nos dice esto? ¿Por qué todavía cuando Pedro y Juan oran por ellos, ellos reciben el Espíritu Santo? ¿Y por qué cuando Felipe los bautizó, no recibieron? En este versículo se hace una clara distinción entre el bautismo de agua administrado por Felipe y la recepción del Espíritu Santo por medio del ministerio de Pedro y de Juan. El verbo que se traduce había descendido es el mismo que se traduce como cayó en Hechos 10:44 o Hechos 11:15. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? ¿No tenía Felipe el poder para bautizar con el Espíritu Santo? Felipe era un diácono. Los apóstoles eran los que habían sido ungidos por el Señor para hacer tal tarea. Recuerden que cuando Jesús está por ascender, los juntó y les dio instrucciones precisas y también sobre el poder del Espíritu Santo que descendería sobre ellos. ¿Cuántas personas solo son bautizados en el nombre de Jesús y no reciben el poder del Espíritu Santo? Aún no habían recibido. Solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Esto indica el estrecho vínculo con el cual los nuevos conversos a la fe estaban ligados a Cristo por medio del bautismo, pero faltaba el poder. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Nótese los 3 pasos que capacitaron a los samaritanos para recibir el Espíritu Santo. 1. Su propia confesión de fe por medio del bautismo. El bautismo es una declaración pública de que estoy aceptando a Jesús como mi Salvador. 2. La oración de los apóstoles. Y 3.
la imposición de las manos de los apóstoles. En nuestros tiempos, la imposición de las manos solo se practica cuando se van a ungir ancianos, cuando se van a ungir diáconos o cuando se va a ungir a una persona que está por morir. No encontramos esta práctica en las iglesias hoy en día, porque deberíamos considerar ello. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Quiénes? Los samaritanos que se habían convertido. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Miren, esa imposición de manos por medio de la cual recibían el Espíritu Santo los conversos, fue evidente a los ojos de este hombre Simón. Él no recibió el Espíritu Santo, a él no se le ungió. ¿Por qué? Y ahora vemos el por qué. Dice que él les ofrece dinero. También quería recibir ese don, el don del Espíritu Santo. ¿Y qué dice? Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Este Simón había sido bautizado en el nombre de Jesús. Pero este Simón estaba por cualquier razón menos para entregar su vida. Estaba en la iglesia, pero sus motivaciones eran distintas. Y ahora cuando ve que los samaritanos van recibiendo el poder del Espíritu Santo, él ofrece pagar a los apóstoles. ¿Por qué lo hace? Posiblemente era una costumbre en los lugares donde estaban para adquirir cierto poder, el pagar. O a él se le ocurrió. Pero el hecho es de que este hombre no era converso. Estaba bautizado, pero no pertenecía al rebaño. Por eso es que quienes instruyen a las personas que van a descender a las aguas bautismales deben instruirlos de tal forma que sepan a dónde están entrando y para qué están entrando a la iglesia de Dios. Quiere pagar. ¿Cuál es la respuesta de Pedro ante este ofrecimiento? Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Ahora se reveló plenamente el carácter de Simón. No deseaba tener el Espíritu Santo como un don espiritual para sellar su bautismo, sino para poder usar el poder para dominar a otros. Quería el poder externo sin haber experimentado el cambio interno que justificara la posesión de tal don. Es posible que tuviera la intención de ganar dinero con la facultad de impartir a su antojo el Espíritu Santo a otros. Porque miren lo que dice: para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. A cualquiera. Vio una oportunidad de hacer dinero en la imposición de las manos. Pero también presten atención. Mientras Pedro y Juan imponían las manos, el Espíritu Santo se manifestaba de tal manera que era evidente. Simón lo pudo ver. Pedro continúa amonestando a este hombre. ¿Y qué le dice? No tienes tu parte ni suerte en este asunto. No tienes parte ni suerte en este asunto. Esta no es una declaración arbitraria, sino una sentencia basada en el estado evidente del corazón de Simón. No pertenecía en verdad a la familia de Dios y por lo tanto no estaba en condiciones de compartir sus privilegios y responsabilidades. ¿Qué asunto?
recibir el Espíritu Santo. El tema que se está discutiendo es el poder de impartir el Espíritu Santo por medio de la imposición de las manos. ¿Y por qué no tenía parte ni suerte en el asunto de recibir el poder del Espíritu Santo? Porque, le dice Pedro, tu corazón no es recto delante de Dios. Pedro no lo está juzgando por lo que a él le parece, sino porque Simón mismo se había puesto en evidencia. No entendía qué es lo que pasaba. No entendía en qué consiste el reino de Dios. No entendía cómo es que se recibe el poder del Espíritu Santo. Su corazón iba por otro lado. Sus motivaciones iban por otro lado. Ahora Pedro le dice algo más a este hombre. No lo deja en el desamparo, no le deja en la desesperación. Ahora le dice que debe hacer algo. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Arrepiéntete. El arrepentimiento es la primera condición para alcanzar el perdón y evitar el castigo merecido. Nótese que aunque la actitud de Simón es denominada maldad, la exhortación de Pedro muestra que todavía había salvación para él. Arrepiéntete, ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Nosotros somos lo que pensamos. Actuamos según cómo pensamos. Y termina esta parte, Pedro dice, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Pedro describe lo que había dentro de Simón. Hiel de amargura y en prisión de maldad te veo que estás. Él había engañado a la gente con sus artes mágicas, pero cuando llegaron los discípulos, el negocio se empezó a arruinar, porque los samaritanos empezaron a bautizarse. Ya no creían en la magia. Otra posibilidad es que él se haya bautizado. A ver, ¿de qué manera le saco provecho a esto? ¿Qué motiva a la gente a tomar el bautismo? ¿Qué es lo que busca la gente cuando decide entregar su vida supuestamente a Jesús por medio de las aguas bautismales? Cuando en su corazón hay otros intereses, ¿qué los está motivando? Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Ruega, por favor, le dice. Ruega. Por la forma en que Simón hizo su petición, se ve que no había sido impulsado por un arrepentimiento genuino. No manifestaba la tristeza, no parecía preocupado por el debido desarrollo de su carácter, por el fallido desarrollo de su carácter. Solo pedía que se lo librara de la amenaza del castigo. Su ruego puede parecerse, ¿no?, con lo que sucedió con el faraón. Venían las plagas, me arrepiento. O con el de Judas. No se arrepintió, sino simplemente no se sentía bien con las consecuencias de su acto. Para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. El interés de este Simón era no sufrir las consecuencias. Oren por mí. Nuestra relación con Dios, como vimos en el capítulo de ayer, demanda que circuncidemos nuestro corazón, que nos consagremos a Él. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Pedro y Juan no oraron por Simón, porque no había arrepentimiento, simplemente estaba con miedo por los efectos de sus malas decisiones. El arrepentimiento implica un hasta aquí y un después.
El arrepentimiento implica cambio de rumbo, no permanecer en lo que nosotros creemos. Y ellos continuaron anunciando, y miren cómo es que los samaritanos se volvieron muy receptivos a la palabra de Dios. ¿Qué había dicho Jesús? Me es necesario pasar por Samaria. La samaritana sí que fue una gran semilla. De los versículos 26 al 40 nos encontramos con Felipe y el etíope. Continuamos con la obra de Felipe. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Aquí nos encontramos con una perla más. Miren, dice, un ángel del Señor le habló a Felipe. Recuerden en nuestro estudio de ayer, ¿quién era el ángel del Señor? Alguien podría decir, entonces este ángel también es el segundo personaje de la deidad, es el Señor, es el Cristo. No es que nosotros antojadizamente digamos cuál es el ángel del Señor, cuándo el ángel del Señor es Cristo y cuándo no lo es, sino porque la propia Biblia se interpreta. Recuerden que Éxodo, el mismo Éxodo, deja en claro, Éxodo 3, que ese ángel que se manifestó en la zarza es Jehová. De este ángel no se dice nada. Es un ángel. Los ángeles generalmente, como dice Hebreos, son espíritus ministradores en favor de los siervos de Dios. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, no es que nosotros antojadizamente decidamos cuándo una palabra significa algo y cuándo no, sino porque la propia Biblia así lo dice. Como en el ángel del Señor que se manifestó en la zarza, ese ángel del Señor, el mismo capítulo 3 dice que era Jehová. ¿De acuerdo? Ahora este ángel le dice a Felipe, levántate y ve hacia el sur. Le da la indicación. ¿Para qué? Felipe debía ir al encuentro de una persona que quería conocer a Dios. ¿Cuántas personas hoy en día, en estos momentos, buscan conocer a Dios, pero no hay quien les conduzca, quien les muestre el camino? Es por eso que nosotros debiéramos orar para pedir que el Señor nos lleve a aquellas personas que están sedientas de la palabra, que quieren aprender el mensaje. Felipe, muy obediente, como debe ser, se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, ¿no? Una especie de ministro de economía, y había venido a Jerusalén, ¿para qué? Para adorar. Habían 3 fiestas anuales, recuerden, la Pascua, el Pentecostés y el de los tabernáculos. Y en esas fiestas no solo iban los judíos, también iba gente de diversas nacionalidades. No era exclusivo, nunca lo fue exclusivo, aunque ellos lo tomaron como tal. Recuerden que los griegos también fueron allí y quisieron ver a Jesús. Y ahora nos encontramos con un alto funcionario etíope. Había descendido ¿para qué? Para adorar a Dios. Esto realmente debiera enseñarnos a nosotros a entender que hay personas en todos lados que quieren adorar a Dios, que están buscando a Dios para adorarle. Parece que este eunuco era un prosélito judío que había ido a Jerusalén para adorar en el templo. Prosélitos y judíos viajaban a Jerusalén con ese propósito, como puede verse por la enumeración de los que estaban presentes en la celebración de Pentecostés. Ya hemos visto ahí la cantidad de gente de diversos pueblos. Entonces dice, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta
Isaías. Estaba leyendo una profecía. Hay gente que tiene su Biblia en casa, que lee su Biblia, pero no lo entiende. Necesita que alguien le haga entender. Pero ese alguien que le haga entender tiene que ser de acuerdo a las Escrituras, no de acuerdo a sus pareceres personales. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate junto a ese carro. Qué sorprendente, ¿verdad? ¿Cómo es que el Espíritu va conduciendo a Felipe, le va hablando? ¿Cómo le fue guiando? Ahora le dice: acércate, ve. El Espíritu habla y le da al evangelista la instrucción explícita, ya sea por medio de una impresión interior o de una voz audible. Júntate. Qué maravilloso que el Espíritu Santo guíe al discípulo, a quienes están interesados en conocer al Señor. Y es ese nuestro ruego. Debiéramos pedir que nosotros también seamos guiados a las personas que tienen hambre y sed de Dios. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y le dijo: ¿pero entiendes lo que lees? La pregunta es directa. ¿Entiendes lo que lees? Felipe inicia la conversación muy hábilmente. Comenzó en donde encontró al hombre y adaptó su presentación a los intereses del etíope. Siempre los instructores bíblicos tenemos que adaptar nuestra presentación a los intereses del interesado, del estudiante. Esto proporciona un ejemplo para cada obrero cristiano. La pregunta de Felipe se refería al significado, no a las palabras. En el griego, la forma interrogativa sugiere que esperaba una respuesta negativa. Es posible que el eunuco hubiera oído algunas exposiciones judaicas de este pasaje, pero probablemente no tenía ninguna noción de que estas palabras se referían a Cristo. ¿Y qué responde el eunuco? Muy sincero él, ¿no? Él le dice: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? ¿Cómo voy a entender si no hay quien me enseñe? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. ¿Cómo voy a poder? Hay personas que son autosuficientes. Dice: yo lo sé, yo entiendo. Sin entender. Hay personas que no entienden perfectamente el mensaje. Porque la Biblia no es simplemente leerla, no es simplemente pretender entenderla. Recuerden lo que Jesús le dijo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo para entender las cosas del reino. Pablo escribe que solo los seres espirituales entienden la palabra de Dios. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Esta historia nos ayuda a nosotros a responder varias cosas. Uno, la profecía se refiere a Jesús, pero este etíope no entendía. Felipe le va a dar estudios y le va a llevar ¿a dónde? A Cristo, porque esa profecía habla de Cristo. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? ¿De quién está hablando? Explícame. Entonces, ante este pedido de esta persona, Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, desde Isaías 53, le anunció el evangelio de Jesús. El personaje principal, el personaje central, es Cristo.
siempre hemos de presentar a Cristo. Recuerda, siempre. ¿Y con qué le enseñó? Con las Escrituras. Comenzando desde esta Escritura, comenzando desde Isaías 53, le habló acerca de Jesús y le presentó a Jesús. El etíope había preguntado, ¿el escritor habla de sí mismo o de quién? Ahora Felipe le explicó y le hizo entender. Está hablando de Jesús. Este hombre sintió realmente la luz en su mente, se iluminó, se abrió el entendimiento. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, ¿quién pide el bautismo? El eunuco. A veces hay personas que se especializan para sacar decisiones. La persona está indeciso allí, incluso algunos fuerzan a la persona a que tome la decisión de bautizarse. Pero cuando una persona es forzada a bautizarse, ya no ha tomado la decisión válida. ¿Cuánta gente ha sido forzado a bautizarse y después una semana, 15 días ya no está en la iglesia? Felipe instruyó de tal manera a este eunuco que el eunuco sintió la necesidad de entregar su vida a Jesús. Le dice a Felipe, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Es ejemplar el anhelo del eunuco por completar su preparación para ser miembro de la iglesia del Señor que acababa de hallar. La iniciativa fue suya. Felipe no necesitó animarlo o a que lo hiciera. Había aprendido del Salvador y recibido el perdón de sus pecados. Había sido instruido en cuanto al nombre y al camino, en cuanto a Jesús. ¿Qué le dice Felipe? Si crees de todo corazón, bien puedes. No le dice, bueno. Si crees de todo corazón, si crees, necesitamos creer, pero ese creer no es simplemente una aceptación intelectual, mental. Esa aceptación es hacer. Aceptar la nueva luz y actuar en consonancia a esa nueva luz. ¿Y qué dice este hombre? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Una declaración pública. El hombre había encontrado a Jesús. Y una persona cuando encuentra a Jesús no va a ser la misma persona. Será mejor o será peor, pero no la misma persona. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Dónde le bautizó? En un lugar donde había mucha agua. Por eso es que el bautismo bíblico es por inmersión, no es por aspersión. Este hombre fue bautizado. Felipe fue llevado por el Espíritu Santo donde el eunuco. Pidamos, roguemos que el Espíritu Santo nos lleve a las personas que están sedientas del Señor. Como dice el Salmo, aquellas personas que tienen hambre y sed de Dios. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Lo arrebató. Se lo llevó. Los sentimientos podrían haber llevado naturalmente al evangelista a quedarse para completar su tarea con el eunuco e instruirlo completamente, pero Felipe fue apartado de su compañero de viaje por medio de un poder sobrenatural, el Espíritu Santo. Lo llevó a otro lugar. ¿Cómo se produjo en sí este arrebatamiento? Podríamos imaginar, especular,
pero no nos da detalles la Biblia. El Espíritu había iniciado el encuentro de Felipe con el eunuco y después de que hubo alcanzado el resultado positivo, el Espíritu presentó otra vez a Felipe nuevas posibilidades de servicio. Pero Felipe se encontró ¿dónde? En Azoto, y pasando, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Felipe no se quedó durmiendo en sus laureles, continuó dando estudios bíblicos. Por eso el apóstol Pablo en su carta a Timoteo dice: cumple tu ministerio, haz obra de evangelista. Felipe cumplió su ministerio, hizo obra de evangelista a tiempo y fuera de tiempo. Estimado hermano, estimada hermana, en el reino de Dios no hay vacaciones, en el reino de Dios no hay feriado. Si hay que instruir, lo hemos de hacer, porque nuestra preparación es cada día. Si es tu trabajo, sí, pues tomarás vacaciones, tomarás los feriados porque es tu trabajo. Pero si es tu ministerio, te sentirás gozoso y sentirás una delicia compartir el mensaje a tiempo y fuera de tiempo. Que Dios te bendiga. Amén.